¿Se me escucha, por favor? Sí se le escucha, doctor. Ya, yo creo que se puede ver la pantalla, por favor. Sí se ve, doctor. Entonces, la mayoría de pacientes en nuestro país viene por una tumoración, pues, ¿no? Un nódulo en la mama. Ese es el síntoma más frecuente en nuestro país. En cambio, en países desarrollados, la mayoría de pacientes son diagnosticados asintomáticas. ¿Y cómo es eso de asintomáticas, doctor? Que no tienen ninguna molestia, no tienen ningún síntoma y se las ha detectado, ha sido un hallazgo durante sus pruebas de mamografía. Incluso ahora hay mamógrafos con inteligencia artificial que obviamente te permiten incluso detectar lesiones que ni el mismo radiólogo podría detectarlo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya producto del aumento de tamaño de ese nódulo, puede haber secreción por el pezón, generalmente una secreción sanguinolenta, ¿no? Cambios en la coloración de la piel o en las características de la piel. La piel a veces adquiere ese aspecto de piel de naranja, porque literalmente es parecido a la cáscara de la naranja, ¿no? Engrosada, los poros se hacen mucho más prominentes. Puedo encontrar ganglios axilares al examen clínico o conglomerados ganglionares, que es la fusión de varios ganglios, o úlceras en la piel, ¿no? Hay un término que muy conocido en oncología de una condición clínica de la paciente que se llama carcinoma inflamatorio de mama. ¿En qué consiste? Consiste en la suma de esa piel de naranja, en el eritema que hay en toda la mama, por eso se llama inflamatorio, y el engrosamiento de los hoyuelos o de los poros en la piel. También puedo encontrar en algunas pacientes, sobre todo con cánceres localmente avanzados, cuando hay retracción del pezón y retracción de la piel. Y eso se nota, es muy notorio, sobre todo cuando a la paciente le decimos que se lleve las manos a la región occipital y vamos a ver cómo la piel se retrae o cómo el pezón está retraído también por acción de la lesión. El diagnóstico de cáncer de mama es por biopsia, chicos. No hay otro método que me permita diagnosticar cáncer de mama. El diagnóstico de todo tipo de cáncer, y no solo cáncer de mama, es con biopsia. No hay otra forma de diagnosticar. En países, como les decía, con programas preventivos establecidos, la mayoría de pacientes son diagnosticadas asintomáticas. Y esto es gracias a la realización periódica de chequeos médicos, pues, ¿no? En cambio, en el Perú tenemos la cultura de la prevención. ¿Cuántos de ustedes han asistido a un médico o sus familiares este año estando sanos? Les aseguro que más del 90% no lo hizo. ¿Cuántos de en vuestro entorno familiar nada más? Me imagino que sus papás están por encima de los 50 años o 60 años. ¿Cuántos de ellos se han practicado una colonoscopía este año? ¿Cuántos se han practicado una endoscopía? ¿Cuántas de sus mamás se han hecho su mamografía? ¿Cuántas de sus mamás se han hecho su Papa Nicolau para, para detectar un cáncer de cuello uterino temprano? O, o un chequeo oncológico preventivo, ¿no? Entonces, si
es muy probable que muy pocos hayan hecho de rutina uno de esos exámenes preventivos. Fíjense, en otros países el 15% de los pacientes son diagnosticados con signos clínicos, el 15%. En cambio, en nuestro país el 74% ya tiene un síntoma clínico. Síntoma clínico es incluso el nódulo, pues. Eso ya es un síntoma, es un signo clínico. En nuestro país, la mayoría de pacientes son diagnosticados en estadios avanzados, ¿no? En estadios 3 o en estadios 4. Casi el 70-80% de los pacientes. Fíjense, ¿no? ¿Dónde está la lesión? La lesión está acá, ¿no? En esta parte. Vean, esto es una mamografía y fíjense, esta lesión de bordes irregulares, radio opaca, ¿no? Radio opaca. Esa es la lesión sospechosa. Como les venía diciendo, el diagnóstico de cáncer de mama es por biopsia. No hay otro examen, chicos, es por biopsia. Incluso ahora, en estos tiempos, tenemos el apoyo de radiología intervencionista que nos permite hacer biopsias ecoguiadas, o sea, guiadas con ecografía, ¿no? Acá ustedes pueden ver en la figura, acá está el ultrasonido o el transductor y acá está la aguja trucaz, ¿no? Entonces, en este nivel está la masa, yo voy a disparar a la masa y voy a obtener de manera mucho más precisa una muestra representativa que finalmente lo voy a derivar al anatomopatólogo, que es otro especialista que se va a encargar de procesar esa muestra y hacer la lectura correspondiente para discernir si ese paciente tiene un cáncer de mama o no tiene un cáncer de mama o es un tumor benigno. Entonces, la biopsia es el gol estándar para el diagnóstico de cáncer de mama. No hay otro examen, no hay la resonancia, son métodos diagnósticos, pero no me llevan al diagnóstico. La resonancia, la tomografía, el PET-CT solo me va a decir que ahí hay una masa. ¿Qué es? No lo sé. Para, para resolver ese no lo sé, necesito biopsiar, tomar una muestra. Si yo palpo a un paciente y veo que hay ganglios incrementados de tamaño y que para mí me parecen sospechosos, puedo pedirle una biopsia as- de aspiración con aguja fina y obtener muestras celulares y eso mandarlo a un estudio citológico. Entonces, ¿qué me permite dilucidar la biopsia? Con la biopsia voy a poder saber si ese tumor por el que viene la paciente a mi consulta es un cáncer de mama o es un tumor benigno. Y fíjense, la imagen A y la imagen B. En la imagen B no hay el patrón de las células, cada una de estas son células. Lo rosado es el estroma, pues, de la mama, ¿no? Ustedes pueden ver que el patrón es uniforme y no hay alteraciones ni actividad mitótica en estas células de la figura B. A diferencia de la figura A, fíjense todas las células que constituyen un carcinoma ductal, ¿no? Hay una proliferación celular en esta parte. Del mismo modo, en estos gráficos, ustedes pueden ver que hay una proliferación celular tanto en la figura A
como en la figura B. Incluso hay células de diferente forma, de diferente tamaño, y en la figura B podemos ver la actividad mitótica intensa producto de ese carcinoma. Entonces, la hematoxilina eosina me va a permitir precisar si hay un cáncer, si ese carcinoma es ductal, es un carcinoma lobulillar. Ya les he dicho que el carcinoma ductal histológicamente es lo más frecuente. El carcinoma lobulillar, hasta un 15% se puede presentar, pero hay un estudio que se llaman estudios de inmunohistoquímica que me van a mí poder clasificar a este diagnóstico en subtipos moleculares. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de mama no es un solo tipo de cáncer, sino que hay subtipos moleculares de cáncer. Y para llegar a ese estudio molecular de los cáncer, tengo que hacer estudios de inmunohistoquímica. ¿Y en qué voy a hacer esos estudios de inmunohistoquímica? En estas muestras, en las biopsias que yo he obtenido desde el inicio. Hago nuevos cortes y, y de acuerdo a si se hago interactuar los anticuerpos, que son los reactivos, con los antígenos que hay en la célula. Y estos van a tomar determinadas coloraciones, como ustedes pueden ver acá. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo tener los siguientes subtipos moleculares. El luminal A, luminal B, HER2 puro o triple negativo. Esos son los 4 subtipos moleculares de cáncer de mama. Luminal A es un cáncer de mama que expresa receptores de estrógeno, receptores de progesterona, es negativo para HER2, o sea que no está alterado el HER2, y su índice de proliferación celular es menos del 14%. Luminal B es muy parecido al luminal A, expresa receptores estrogénicos, expresa receptores de progesterona, pero esto es menos del 20%, o en su defecto puede ser negativo. El HER2 puede estar expresado incluso, puede ser un HER2 positivo, y el Ki-67 es mayor al 14%. El HER2 puro es cuando es negativo para receptores de estrógeno y receptores de progesterona, es decir, es negativo para receptores hormonales, pero es positivo para HER2. En algunas literaturas van a encontrar que el positivo para HER2 es cuando el HER2 es 3 cruces. El HER2 2 cruces es dudoso y el HER2 una cruz es, de expresión baja. Y el triple negativo es cuando todos son negativos, pues no hay receptores, no hay expresión de receptores hormonales y el HER2 también es negativo. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación molecular? Porque de acuerdo al subtipo molecular es que yo voy a tratar a mis pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, los luminales, sobre todo los luminales A, son muy resistentes a quimioterapia. En todo caso, en esas pacientes voy a evitar el uso de quimioterapia y más bien las voy a tratar con, con tratamiento antiestrogénico, ya sea tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, triptorelina o les voy a someter a una castración química. Los pacientes luminales B, del mismo modo, voy a usar tratamiento antiestrogénico, ¿no?
En los HER2 puro, voy a utilizar terapia anti-HER2. Y uno de los tratamientos anti-HER2 que ya casi cumple 30 años en el mundo es el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-HER2. Ahora hay muchos anticuerpos monoclonales anti-HER2. También está el pertuzumab, está el trastuzumab deruxtecan, que son otro tipo de moléculas, pero dirigidas a ese HER2. Y en el triple negativo, no voy a poder usar medicamentos anti-HER2 ni terapia hormonal, porque no tendría sentido, porque no expresan receptores hormonales. Entonces, en estos podré usar de repente quimioterapia o de repente inmunoterapia, ¿no? Lo otro importante de conocer esa clasificación es, vean la sobrevida de los diferentes grupos, ¿no? ¿Quién tiene más sobrevida? Los luminal A, ¿no? Fíjense, esto es la supervivencia global en meses, de 0 a 60 meses, y esta es la supervivencia acumulada. Fíjense, quienes viven más son los luminales A, seguidos de los luminales B, los pacientes con HER2 y los pacientes con triple negativo en lila, que prácticamente son los que menos sobrevida tienen. Esta es lo primero que el patólogo me dice con la hematoxilina y eosina es si el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. O sea, hay presencia de células que están formando ese carcinoma ductal, hay presencia de células que están formando el carcinoma lobulillar. Una vez que el patólogo ha confirmado que esto es cáncer, está en la obligación de hacerle todo este panel, determinar si esas células tumorales están expresando receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, cuál es el KI67, etcétera. Y eso se hace con esos estudios de inmunohistoquímica, que es, que es, no es más que la utilización de anticuerpos que van a detectar antígenos en las células tumorales. Probablemente este sea un HER2 tres cruces y no necesite mayor estudio, pero a veces cuando no hay mucha coloración y hay duda, probablemente este sea un HER2 dos cruces, entonces se cataloga como dudoso. Entonces hay que correrle exámenes complementarios con ayuda de la hibridación in situ, las técnicas de fluorescencia, que se denomina en este caso FISH, ¿no? Hibridación in situ por fluoresceína, FISH. ¿Qué me va a dar me va a confirmar finalmente si hay o no hay esa sobreexpresión de HER2, que también se puede utilizar? Entonces, técnicamente y anatomopatológicamente tenemos al carcinoma lobular o lobulillar cuando se ha originado en los lóbulos mamarios, al carcinoma ductal, como ustedes pueden ver, que se ha originado en los ductos o en los conductos lactíferos. La enfermedad de Payet, que es un carcinoma que afecta el pezón, produce una lesión descamativa o una úlcera en el pezón, que se presenta en el 4% de los pacientes. El más frecuente es el ductal, chicos, como les he dicho, esto es lo más frecuente, el carcinoma ductal, el lobular en un 15%, y el carcinoma inflamatorio en nuestro medio, sobre todo el inflamatorio es frecuente porque es una muestra de que el cáncer está avanzado y ha comprometido la piel. Y ha comprometido la piel, por eso está graficado con color rojo, ¿no? Carcinoma inflamatorio, la paciente viene con piel de naranja, tiene la tumoración inmensa,
¿no? Fíjense, este es el carcinoma inflamatorio. Es una mama con piel de naranja. Literalmente ustedes se asemeja a la piel de la naranja, ¿no? Y este es su patrón histológico, pues, ¿no? Hay una actividad mitótica intensa, hay una proliferación celular descontrolada. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado de cáncer. ¿Qué le vamos a hacer? Estudios de estadiaje. Yo necesito saber, y ya sé cuál es su perfil molecular. Entonces, habrá pacientes que serán luminal A, otros pacientes serán luminal B, otros pacientes serán triple negativo, otros pacientes serán HER2 puro. Lo cierto es que una vez diagnosticado a mi paciente con cáncer, tengo que hacerle un procedimiento muy conocido en oncología y que seguro ustedes lo han escuchado desde probablemente los que han tenido algún contacto directo o indirecto con familiares que lamentablemente han padecido esta enfermedad, estadiaje, ¿no? Doctor, ¿el cáncer está ya avanzado o está localizado? Para resolver esas dudas, para realizar ese proceso de estadiaje en oncología, hacemos uso de métodos diagnósticos. Tomografía, que es lo que más utilizamos en nuestro hospital, ¿no? Si yo tengo una paciente que veo que tiene este carcinoma inflamatorio, muy probablemente tenga enfermedad metastásica a distancia. Entonces, en ese tipo de pacientes, para descartar y saber si la enfermedad solo está en la mama o lamentablemente ya comprometió otras vísceras, tengo que hacerle esa tomografía. Hay otros exámenes modernos, bueno, modernos para nuestro medio, porque desde el 2015 contamos con PET-CT en el Perú. En otros sitios lo tienen probablemente hace 15 años. El PET-CT es un examen que utiliza técnicas de tomografía, pero con medicina nuclear. ¿Por qué? Porque al paciente en vez de en la tomografía, al paciente nosotros le inoculamos una sustancia de contraste a través de la vena con la finalidad de, de hacer mucho más visible las lesiones tumorales. En cambio, en el PET-CT, en vez de contraste, utilizamos una sustancia que se llama fluorodesoxiglucosa, FDG, y se le inyecta al paciente y el paciente pasa por un equipo muy parecido a la tomografía que se llama PET. Luego yo fusiono, la computadora hace una fusión tanto ah, de la parte del radioisótopo que le he administrado al paciente con la tomografía. Yo puedo visualizar si hay un hipermetabolismo en determinada zona del cuerpo. Sobre todo sirve para saber si las lesiones están activas, hay ganglios comprometidos, etcétera. La ecografía también nos puede ayudar, la radiografía de tórax, las gammagrafías óseas, que son los exámenes por excelencia para detectar lesiones precoces de metástasis en los huesos, la resonancia, en algunos casos que no se pueda usar lo anterior. Y fíjense, ¿no? Voy a tener de estadios tempranos, probablemente, diga, un estadio temprano es un tumor menor a 2 centímetros, un estadio clínico 1, por ejemplo, un estadio clínico 2 de 2 a 5 centímetros, un estadio clínico 3 cuando hay
compromiso ganglionar o el tumor es mayor a 5 centímetros y un estadio clínico 4 que como ustedes pueden ver en la figura ya ha comprometido lamentablemente el pulmón o ganglios a distancia o los huesos o el hígado, otras estructuras de la anatomía corporal, ¿no? Entonces, ¿este estadiaje en qué se basa? El estadiaje, el TNM, el famoso TNM, T viene de tamaño del tumor, N viene de ganglios, si los ganglios están o no están comprometidos, y M viene de metástasis o enfermedad a distancia. En el T tenemos del T1 al T4, y esto literalmente está asociado al tamaño del tumor. Ganglios del N0 al N3. N0 cuando no hay ganglios comprometidos, N1 cuando el tumor se ha diseminado a uno o varios ganglios regionales, el N2 cuando hay afectación de, de varios ganglios regionales y el N3 cuando el tumor se ha extendido a más ganglios linfáticos distantes, sobre todo. Y M viene de metástasis, cuando el tumor se extiende a órganos a distancia, ¿no? Ya sea encéfalo, huesos, hígado, vaso, pericardio, etcétera. Y fíjense lo complejo que es una estadificación. Acá tengo del T1, tengo hasta el T4, ¿no? Lo que hemos visto, T1, T2, T3, T4. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Generalmente se diferencian por tamaño. El T3 mayor a 5 centímetros. El T4 es un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel. T4A es a la pared torácica, sin incluir el pectoral mayor. El T4B es cuando está afectado la piel, el T4C es cuando hay afectación tanto de la pared torácica como de la piel, y el T4D es carcinoma inflamatorio. O sea, si una paciente viene con su mama roja, con piel de naranja, yo no necesito ya ni medir ni hacer nada, si no le coloco T4D. Y igualmente los ganglios comprometidos, ¿no? N0 cuando no hay metástasis en ganglios regionales, N1 cuando hay compromiso de ganglios, metástasis en ganglios homolaterales, pero que son móviles, N2 probablemente ya sean fijos o estén agrupados, hay N2A, N2B, N3, y así sucesivamente hasta el M, ¿no es cierto? Cuando hay metástasis a distancia. Entonces, ¿no? El estadio clínico 4 puede ser cualquier T, puede ser un tumor de 1 centímetro, pero ya ha hecho metástasis a distancia. Ese es el estadio clínico 4. Es una tomografía, como ustedes pueden ver, y en la paciente, ¿es con contraste o sin contraste, chicos, para que despierten? Chicos, ¿es con contraste o sin contraste? ¿Y por qué? Es con contraste, ¿no? Es con contraste. ¿Se me escucha, chicos? Por favor, confírmenme o me he Sí, ido. doctor. Sí se escucha. Es con contraste, ¿por qué? Porque ustedes fíjense, aquí está graficada ¿qué estructura es esta? El seno venoso, anatomía, chicos, ¿no? Está graficado acá por el contraste. ¿Qué más? Ustedes pueden ver las lesiones, ¿no? Hiperdensas. Hiperdensas rodeadas con un amplio edema vasogénico. Este edema vasogénico no es más que agua producto de la alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos que se encuentran nutriendo a estos nódulos. Entonces, esto es una urgencia oncológica que hay que tratar. Esa es la tomografía. Fíjense, este es el PET-CT. El PET-CT parece una tomografía, fíjense.
pero tiene una particularidad. Miren la calidad de imagen, en este caso el tumor de cáncer de mama que representa, cómo se representa en el gráfico. Y esto es gracias a que se le ha inoculado a la paciente un radiotraceador que se llama fluorodesoxiglucosa. ¿Y cuál es el fundamento de este examen? Que esa fluorodesoxiglucosa es una glucosa radioactiva que es consumida ávidamente por los tumores, porque los tumores se dice que tienen un hipermetabolismo, tienen un hipercatabolismo y consumen altas cantidades de glucosa. En este caso, se haga, la glucosa que le he administrado se ha concentrado en la lesión, ¿no? También puedo discernir otro tipo de lesiones más pequeñas. Fíjense, acá tiene una metástasis en el hígado y probablemente tiene un compromiso ganglionar también. Entonces, ya le hemos estadiado a la paciente y viene el tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay varias alternativas, chicos, desde cirugías. La cirugía puede ser una cirugía conservadora, es decir, le voy a hacer solamente una tumorectomía, o le voy a hacer una cuadrantectomía, etcétera. O le voy a dar, antes de operarla, le voy a dar un tratamiento que se denomina quimioterapia neoadyuvante con el propósito de reducir el tamaño del tumor y en una segunda fase llevarlo a cirugía. Eso se llama quimioterapia neoadyuvante. O otro tipo de intervenciones quirúrgicas son las cirugías, las mastectomías radicales, ¿no? Sobre todo en tumores grandes, con compromiso retroareolar. También se pueden realizar metastasectomías. De repente yo le hago a la paciente me viene a la emergencia por cefalea o un déficit motor, etcétera. Le hago todo un scan con tomografía y solo evidencio que hay una sola lesión en el encéfalo, digamos esta. Entonces, la primera prioridad de la paciente es que la paciente ingrese a una metastasectomía de encéfalo. Si tiene, digamos, una sola lesión en el pulmón y el resto está limpio, lo ideal es que ingrese a una metastasectomía pulmonar, o etcétera. Si hay lesiones únicas, la prioridad es la cirugía, porque finalmente es lo que le va a curar. Fíjense en el PET-CT, la lesión en la mama, la lesión en el hígado, ¿no? Eso se mide con una escala que se denomina SV. Lo otro es la quimioterapia. Hay varios tipos de quimioterapia en oncología. La quimioterapia neoadyuvante es cuando nosotros antes de una cirugía le vamos a administrar quimioterapia al paciente. Como les dije, en este caso en cáncer de mama, con el propósito de disminuir el tamaño de la lesión y en una segunda parte poderlo operar. Lo otro son las quimioterapias adyuvantes. Le han operado a mi paciente, hemos encontrado ganglios linfáticos comprometidos, hemos encontrado que sería un factor de riesgo para la recurrencia, o sea, para que vuelva la enfermedad a futuro. Hemos encontrado células tumorales en los vasos linfáticos que me podrían hacer pensar que ese paciente probablemente pueda tener células tumorales circulando en sangre, etcétera. Entonces, a ese tipo de pacientes le vamos a hacer una quimioterapia adyuvante, evaluando los factores de riesgo. Y también tendremos que ver el subtipo molecular de cáncer de mama de mi paciente, ¿no? Y la quimioterapia de primera línea para pacientes con enfermedad a distancia. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene metástasis en hígado, pulmón, que un paciente que no tiene metástasis. Si no tiene metástasis y de primera intención se puede operar, se opera.
Si tengo que darle un tratamiento previo a la cirugía, lo tengo que dar, porque finalmente lo que le va a curar al paciente es la cirugía, chicos, es la cirugía. También tenemos terapias dirigidas, como los anticuerpos monoclonales, ya les había hablado del trastuzumab, también del pertuzumab, son anticuerpos monoclonales. También tenemos anticuerpos conjugados, como por ejemplo el trastuzumab deruxtecan, es una droga nueva, inhibidores de ciclinas, dependientes de quinasas, como por ejemplo el palbociclib, el abemaciclib, el ribociclib, son drogas que se utilizan sobre todo en los cánceres de mama subtipo luminales. Los inhibidores de PARP, como la PARIF, inhibidores de la vía de AKT, PI3 quinasa, mTOR, como por ejemplo el everolimus, inmunoterapia, que sobre todo se utiliza en el cáncer de mama triple negativo, ya sea como adjuvancia o como en neoadjuvancia, o sea, para disminuir el tamaño del tumor, utilizamos pembrolizumab. La hormonoterapia, que se utiliza, hay hormonoterapia neoadyuvante, hay hormonoterapia adyuvante, y básicamente dentro de esta hormonoterapia está considerado el tamoxifeno, que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, es un SER, pero también hay inhibidores de aromatasa, anastrozol, la radioterapia, que también es un tratamiento complementario, sobre todo cuando hay compromiso ganglionar, el tamaño del tumor, tumores de más de 5 centímetros tienen que ir a radioterapia, ganglios comprometidos tienen que ir a radioterapia, ah, metástasis localizadas pueden ir a, que sean irresecables, pueden ir a radioterapia. Fíjense lo mutilante que puede ser una cirugía de mama y sobre todo por la afectación psicológica que se puede dar en nuestra paciente. Como ya les dije, la mama es un órgano noble, es un órgano que tiene muchas funciones. La más importante es esa función de dar alimento al bebé, ¿no? Pero también cumple una función sexual, una función de femenidad de las mujeres, de belleza, etcétera, que obviamente puede terminar así, en una mastectomía radical, que significa retirar toda la mama, toda la glándula mamaria. Y eso, créanme que produce alteraciones psicológicas en la paciente. Para evitar esas mastectomías, esas cirugías tan mutilantes, es que hacemos uso de esta quimioterapia neoadyuvante, porque uno de sus objetivos es llevar a esa paciente a una cirugía conservadora, o sea, mantener la mama, no amputarla, sino sacar el tumor, lo necesario, pero lo seguro para que no vuelva la enfermedad, así como los ganglios linfáticos, y evitar estas cirugías mutilantes. Entonces, ahora se opta más por una cirugía conservadora que por una cirugía radical. Todavía nos queda 10 minutos. A ver, vamos. Y la parte preventiva, que lo, que lo hice parte. Esto hemos visto. ¿Se ve, por favor, chicos? Sí, doctor. Todos estamos cansados. 2 minutos de esfuerzo más. Pal- el- si hay una pregunta, si a ustedes alguna vez les pregunta a un familiar, ¿qué examen me puedo hacer para
para prevenir y diagnosticar a tiempo un cáncer de mama, mamografía, chicos, mamografía, la ecografía, la resonancia, ninguno de esos exámenes ha demostrado disminuir mortalidad, excepto la mamografía. Como les dije, hay mamógrafos ahora con inteligencia artificial que te van a detectar lesiones muy, muy pequeñas y de esta manera hacer diagnósticos tempranos. Si yo detecto un tumor de 0,5 milímetros, probablemente ese paciente vaya a cirugía sin necesidad de nada y no requiera probablemente de ningún tratamiento, excepto haya algún biomarcador que requiera tratarlo, como por ejemplo los luminales, que si salen positivos para receptores de estrógeno, progestágeno, tienen que ir a tratamiento antiestrogénico por 10 años en el caso de las mujeres premenopáusicas o por 5 años en los casos de mujeres posmenopáusicas o incluso hasta 10 años evaluando algún factor de riesgo de recurrencia. Ya les dije que los factores de riesgo de recurrencia de cáncer de mama casi son directamente proporcionales al compromiso de los ganglios. Si después de la cirugía encuentro, el patólogo, el anatomopatólogo me informa que hay compromiso al menos en 4 o más ganglios de los extraídos, ese paciente tiene alto riesgo de recurrencia. Si es un pobremente diferenciado el tumor, también tiene alto riesgo de recurrencia. Si hay embolia tumoral linfática, también tiene alto riesgo de recurrencia. Si el tumor es más de 5 centímetros al debut, tiene alto riesgo de recurrencia. Entonces, así yo voy estableciendo mis patrones. Pero la mamografía es el examen por excelencia para diagnosticar un cáncer de mama temprano, es decir, sirve para la prevención primaria. Resonancia magnética generalmente la utilizamos nosotros cuando la paciente ya ha tenido un diagnóstico de cáncer de mama y queremos hacerle el examen que está indicado en pacientes que ya han sido portadores de cáncer de mama es resonancia magnética nuclear para evitar recurrencias. Y obviamente la biopsia que ya hemos visto que es el gol estándar para este tipo de enfermedades. Y acá viene lo de la prevención primaria. La prevención primaria es desde charlas educativas, ¿no? Hasta modificaciones de estilo de vida o practicar estilos de vida saludables, ¿no? Como les dije, ¿cómo modificaría un estilo de vida o un estilo de vida? Por ejemplo, evitar el consumo de comida chatarra, evitar el sobrepeso, la obesidad en el caso de las mujeres, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, practicar deporte media hora por día, por 5 días a la semana mínimo, evitar el consumo de alcohol, ¿no? En mujeres, eso es prevención primaria. La prevención primaria es desde educación y las prácticas ah, ah, y, saludables, ¿no? Prevención secundaria es lo que conocemos, la mamografía, ¿no? Incluso hay una mamografía con tomosíntesis, donde los cortes son mucho más milimétricos y como les dije, se puede detectar lesiones tan pequeñas, ahora aún más con la ayuda de la inteligencia artificial. Porque la mamografía es el screening por excelencia para hacer un diagnóstico preventivo de cáncer de mama, porque es el único que ha demostrado que su ejecución disminuye la mortalidad por esta enfermedad.
Y la prevención terciaria se da cuando una vez la paciente ya ha sido diagnosticada y tratada y está en controles por un cáncer de mama, y existe una serie de recomendaciones que en este caso lo da la Asociación Americana de Oncología Clínica. En este tipo de mujeres, estas deben ser evaluadas con examen físico cada 3 a 6 meses por los 3 años después de completado el tratamiento, luego cada 6 a 12 meses por los siguientes 2 años y luego anualmente. Aquellas que cumplan criterios de alto riesgo para síndromes hereditarios deben ser referidos a consejería genética, los criterios de referencia. Obviamente, si hay un heredograma sospechoso, entonces estos pacientes tienen que ir a consejería genética y para que se les practique pruebas de BRCA1 o BRCA2, ¿no? La primera mamografía en mujeres tratadas con cirugía conservadora debe hacerse no antes de los 6 meses de completada la radioterapia y luego cada 12 meses, como se acostumbra, ¿no? Así, el seguimiento ginecológico, por ejemplo, es mandatorio en las pacientes que son usuarias de tamoxifeno. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno se ha asociado a hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Entonces, todas las pacientes que usan tamoxifeno tienen que tener un control periódico con ecografía transvaginal si son usuarias de, sobre todo, de tamoxifeno. Bueno, chicos, ¿alguna ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? Lo he hecho muy gráfico para que no nos durmamos todos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido lo que es estadiaje? ¿Con qué tengo que hacer el estadiaje? Dime, Doctor, Stephanie. sí, tenía una duda, porque al final nos dijo, ¿no? Si nos preguntaban que el mejor método para diagnosticar era la mamografía. Quería preguntarle si eso era apto para todo tipo, o sea, para todos los grupos etarios, porque tenía entendido, de acuerdo a lo que leí, que A partir de los quizás 40 variaba. años. Ajá, Ah, a ok, ok. partir de los 40 años. En mujeres por debajo de los 40 años, la mamografía no es muy útil. ¿Por qué? Porque las mamas de las mujeres por debajo de los 40 años son mamas densas y la densidad, y al ser una mama densa, no se evidencia muy bien esas lesiones que son radiopacas, ¿me entienden? Porque la densidad mamaria también se representa con radiopacidad, ¿me entienden? Entonces no es útil. Generalmente ahí hacemos ecografías o de frente biopsias con guía ecográfica sobre las lesiones en mujeres jóvenes. Pero ustedes han visto que el riesgo de cáncer de mama aumenta ¿con qué? En las mujeres, Con la edad. con la edad. Y hemos visto una diapositiva. A ver, voy a tratar de compartirla. No, acá, sí se puede. Justo hemos visto ahí que incluso a partir de los 70 años era mucho más, pero el incremento se da casi por encima de los 50 años, ¿no? Sí, Entonces, doctor. por eso que la mamografía se constituye, fíjense, Ahí acá, está. ¿no? ¿No? A partir de los 49 años, s fíjense, 2,1 de cada 49 mujeres, voy a encontrar una paciente con cáncer de mama
en 49 mujeres. Esa es más o menos la proporción de lo que significa 2,1%. A partir de los 50 va aumentando ah, el riesgo y ya a partir de los 60, fíjense, es mucho más alto. Pero el corte más o menos es 49, 50 años. Incluso en sistemas de salud como el nuestro, muchas veces se aconseja a partir de los, el Ministerio de Salud se aconseja a partir de los 40 años. Ya, doctor, Es por gracias. esa razón. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es la mamografía nos permite una sospecha diagnóstica. Con una mamografía no voy a diagnosticar cáncer de mama, ¿me entiende? Es una sospecha. ¿Cuál es el método para diagnosticar cáncer de mama? Es la biopsia, chicos, la biopsia. La mamografía, si ustedes leen un resultado de mamografía, para la siguiente les traigo, hay, hay 6 posibilidades, que salga BIRAT 0, que salga BIRAT 1, BIRAT 2, BIRAT 3, BIRAT 4, BIRAT 5 y BIRAT 6 incluso. Entonces, ¿qué significa esos BIRAT? Significa qué medidas yo voy a tomar teniendo ese BIRAT. Si es BIRAT 4, ese paciente tiene una alta probabilidad que tenga cáncer de mama, entonces sí o sí tiene que ir a biopsia. Entonces, todos los pacientes con mamografía BIRAT 4 tienen que ir a biopsia de esa lesión que se ha encontrado en la mamografía. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Si es BIRAT 1, significa que ese examen es negativo. Esa paciente no tiene ninguna lesión sospechosa de cáncer ni de nada. Si es BIRAT 2, tiene una alta probabilidad que esa lesión sea benigna. ¿Me entienden? Entonces, son decisiones que yo voy a tomar. Si es BIRAT 0, significa que yo le tengo que repetir el examen en unos 3 a 6 meses. Entonces, es así, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Mi pregunta era si la mamografía tenía un límite de edad o a partir de los 40 años se puede hacer. Hasta los 69 años es el límite. Ok, doctor, gracias. Pero, pero en realidad, si tú ves la literatura y ves lo que hemos revisado, en teoría, a más edad, más posibilidad de cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una degeneración de genes, es una enfermedad de los genes. Y cuanto más vivimos, tenemos más posibilidades de tener mutaciones somáticas. Y al tener más posibilidades de mutaciones somáticas y acción de carcinógenos exógenos, ya sea la dieta, ya sea químicos, la comida chatarra, etcétera, 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 todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso va a coadyuvar y va a hacer que haya mayor inestabilidad en nuestro ADN, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ha quedado claro, doctor. ¿Han entendido? Espero que hayan entendido y que yo creo que les va a servir lo importante es que fijen conceptos básicos, ¿no? Estadiaje, cuál es el carcinoma más frecuente en cáncer de mama, ya hemos dicho carcinoma ductal, es lo más frecuente. Porque cuando lo último que me faltaba por definir era la diferencia entre cuándo es un carcinoma in situ y cuándo es un carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es la diferencia? En que el infiltrante
es, es aquella proliferación de células que ha comprometido y ha infiltrado la membrana basal. En cambio, el in situ es un cáncer que es un cáncer que no ha comprometido la membrana basal. Eso básicamente es la diferencia entre un in situ y un infiltrante. Comprometer la membrana basal. Eso también es importante. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Y a medida que vayamos avanzando, van a ir entendiendo más y más sobre este viaje, tratamiento, etcétera. La idea es que se lleven conceptos generales. Cuídense, por favor, los grupos de rotación hay que estar avanzando, pero no acumularnos y no tener problemas. ¿Ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Cuídense, chicos, cuídense.